buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy jueves 15 de enero de 2026, titulada Unidos y sin temor. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por traernos hoy a este momento de estudio y de aprendizaje. Abra nuestros corazones y nuestra mente para que podamos comprender su palabra. Ayúdenos a permanecer unidos en la fe, a confiar en usted sin temor y a poder caminar con valentía, sabiendo que usted está con nosotros en cada paso que damos y que lo que aprendamos hoy pueda fortalecer para que podamos vivir fieles a su llamado. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a reflexionar sobre un principio fundamental de nuestra vida cristiana. La fuerza que encontramos en estar unidos en Cristo y mantenernos firmes frente al temor. En un mundo que está lleno de desafíos, de conflictos y de presiones, es fácil sentirse solo o intimidado. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que nuestra verdadera seguridad y nuestra verdadera valentía no depende de nuestra propia fuerza, sino de permanecer unidos, de vivir en armonía con otros y de confiar plenamente en Él. A lo largo de este repaso podremos ver cómo la unidad fortalece nuestra fe, cómo el coraje se alimenta en la comunidad y cómo, aún en medio de la oposición y de las pruebas, podemos avanzar con la confianza siempre porque Cristo nos acompaña en cada paso que damos. La lectura de hoy se encuentra en Filipenses 1, 27 al 30, que nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La unidad entre los creyentes no es solo una buena idea, sino una estrategia espiritual y vital. Satanás sabe que la desunión debilita y divide y debilita el pueblo de Dios. Jesús nos enseñó que una casa dividida no puede permanecer firme. Marcos 3:25. Esta unidad ayuda a la iglesia a testificar con poder y con valor, luchar juntos por el Evangelio. Pablo anima a los filipenses a combatir unánime por la fe del Evangelio. Esta expresión indica que los cristianos estamos llamados a defender y avanzar el mensaje salvador sin miedo, juntos sosteniendo los unos a los otros, sin miedo ante la oposición. La instrucción de Pablo también nos recalca que no debemos sentir temor ante la oposición humana. No debemos ser intimidados por quienes se oponen al Evangelio, porque estamos llamados a confiar en la obra de Dios en nuestras vidas, incluso cuando hay sufrimiento por causa de Cristo. Sufrimiento compartido. Pablo nos recuerda a los creyentes que creer en Cristo puede implicar sufrimiento, pero sin embargo, ese sufrimiento es parte del caminar cristiano auténtico y se comparte con Cristo mismo, porque estar unido en el sufrimiento fortalece nuestra fe y nuestro testimonio como cristianos. Cultivar la unidad, busquemos manera de fomentar la manera y el apoyo mutuo en nuestro grupo de fe. La unidad no significa uniformidad, sino propósito común en Cristo. Un propósito común en Cristo. Vivir sin temor, aunque enfrentemos las críticas, el rechazo o las dificultades,
Mantenernos firmes en Cristo es el mensaje del Evangelio. Ver el sufrimiento como parte de nuestra misión. El hecho de que enfrentemos pruebas por amor a Cristo no es motivo de derrota, sino de esperanza y de testimonio. ¿Cómo nos ayuda la unidad con otros creyentes a enfrentar con valentía los desafíos de nuestra fe? Una de las preguntas que tenemos nos dice, Filipenses 1, 27, 30, ¿cómo se relaciona nuestra unidad y el hecho de combatir unánime por la fe del Evangelio con la intrepidez? En Filipenses capítulo 1, 27 al 30, nos muestra que la intrepidez cristiana nace de la unidad. Pablo une claramente estas ideas. La relación entre unidad, la lucha y la valentía. La unidad fortalece el camino. Cuando los creyentes están unánime y con un mismo espíritu, ninguno está luchando solo. Saber que otros comparten nuestra misma fe, nuestro propósito y esperanza, disipa el miedo. La unidad produce seguridad espiritual. Combatir juntos elimina el temor. Pablo no habla de una lucha individual, sino colectiva. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, al luchar juntos, la oposición deja de ser intimidante, la valentía aumenta porque la carga se comparte. La intrepidez es una señal de una fe auténtica. No siendo intimidados por lo que se oponen, versículo 28, muestra que la falta de temor es evidencia de que Dios está obrando. La unidad permite confiar más en Dios que en las circunstancias. El sufrimiento compartido se vuelve un propósito. Pablo nos recuerda que no solo se nos concedió creer, sino también padecer por Cristo, versículo 29. Cuando el sufrimiento se vive en comunidad, no paraliza, sino que fortalece nuestra fe y nuestro testimonio. La unidad produce intrepidez. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no estamos solos, nos mantiene firme en nuestra verdad, nos da valor para enfrentar oposición y convierte el miedo en misión. Porque una iglesia unida es una iglesia valiente. La intrepidez no surge de la ausencia de problemas, sino de caminar juntos en Cristo. Este pasaje subraya una verdad espiritual clave, y es que la unidad, la verdad y la misión que son inseparables y juntas producen intrepidez. Satanás busca dividir porque sabe que la desunión paraliza y debilita el testimonio cristiano. Pero cuando la iglesia permanece unida en la verdad de la palabra de Dios, cumple con poder su misión profética. El proclamar el evangelio eterno al mundo. No se trata solo de estar juntos, sino de estar unidos alrededor de la verdad y del propósito que Dios nos confió. La oración de Jesús en Juan 17 deja bien claro que la verdadera unidad nace de la santificación por la verdad. Sin el mensaje, la visión y la unidad se mantienen firmes. No hay razón para temer. Por eso Pablo anima a no dejarse intimidar. La oposición no es oposición de derrota, sino de confirmación de que la verdad avanza. En última instancia, la intrepidez cristiana no surge de la fuerza humana, sino de la certeza de que Satanás ya está vencido y de que nada puede detener el progreso de la verdad divina. Aunque el enemigo ataque, la iglesia unida en Cristo puede avanzar sin temor, porque su victoria no depende de las circunstancias, sino de aquel a quien le servimos, que es Cristo Jesús. La otra pregunta nos dice, lee los siguientes textos y resume el tema que tiene en común Mateo 10:38, Hechos 14:22, Romanos 8:17
y 2 de Timoteo 3:12. El tema común de estos textos es que seguir a Cristo implica un compromiso que puede incluir sufrimiento, pero ese camino no es inútil ni es el final. La fidelidad de Dios suele llevar a prueba oposición y denuncia personal, no como castigo, sino como parte del proceso de maduración espiritual. Estos pasajes nos enseñan que las dificultades forman parte del andar cristiano y están ligadas a una esperanza que es mayor, la participación en la vida y la gloria de Cristo. El sufrimiento no es señal de abandono divino, sino una evidencia de pertenencia y de preparación para el reino de Dios. Nos recuerda a cada uno de nosotros que el sufrimiento es una realidad universal en un mundo quebrantado, incluso para quienes viven con integridad delante de Dios. La experiencia de Job nos deja bien claro que la fidelidad no garantiza una vida libre de dolor, pero sí de sentir esperanza en medio de él. La vida humana es frágil e impredecible. Nadie está exento de prueba. Pero sin embargo, la diferencia no está en si sufrimos, sino por qué y para quién sufrimos. Cuando el dolor se vive en comunión con Cristo, deja de ser absurdo y se puede transformar en un testimonio de fe, de confianza y de esperanza externa. Sufrir por Cristo no elimina la aflicción, pero la llena de propósito y de promesas. La otra pregunta nos dice, ¿qué esperanza y qué consuelo deberíamos tener los cristianos en medio del sufrimiento? Los cristianos tenemos esperanza y consuelo en medio del sufrimiento porque no enfrentamos el dolor solo, ni sin propósito. Nuestra esperanza está en Cristo, quien sufrió antes que nosotros y camina a nuestro lado en cada prueba. Sabemos que el sufrimiento no es el final, ni tiene la última palabra. Dios lo usa para fortalecer nuestra fe, para formar nuestro carácter y preparar nuestro corazón para la eternidad. El consuelo proviene de las promesas de la gloria futura. Toda aflicción es temporal y será superada por la recompensa eterna que Dios nos ha prometido a quienes permanecemos fieles. Además, el Espíritu Santo nos sostiene, nos da paz interior y nos asegura que nada, ni siquiera el dolor, puede separarnos del amor de Dios. En medio de las pruebas, nosotros podemos descansar con la certeza de que Dios sigue en control, que cada lágrima es vista por Él y que el sufrimiento presente será transformado en gozo cuando Cristo complete sus obras redentoras. Mis queridas familias en Cristo, recordemos que cada uno de nosotros enfrenta la fe desde circunstancias distintas, pero Dios nos llama de manera personal a permanecer firme, porque la unidad, la valentía y la fidelidad no son ideas abstractas, se viven en decisiones diarias, en cómo nosotros respondemos cuando la presión llega, cuando el cansancio aparece o cuando el camino se vuelve incierto. Hoy el llamado es individual. Pregúntense con honestidad dónde necesitan reafirmar su fe. Tal vez Dios le está invitando a dejar el temor, a sanar una división, a volver a comprometerse con la verdad de su palabra o a confiarle un sufrimiento que has llevado solo, en silencio. No mires tus debilidades, sino que mira al Dios que te sostiene. Cristo no nos promete un camino sin pruebas, pero sí una presencia constante en nuestra vida, una esperanza segura y una victoria final. Decídete hoy caminar con Él con convicción, sin retroceder, sabiendo que cada paso de fidelidad que dé cuenta y que nunca es en vano permanecer al lado de Cristo. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Cristo
no nos promete un camino libre de pruebas, pero sí una presencia constante en nuestras vidas, una esperanza segura y una victoria definitiva. Hoy podemos decidir caminar con Él con convicción y sin retroceder, conscientes siempre de que cada acto de fidelidad cuenta y que permanecer a su lado nunca será en vano. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Señor amado, le damos gracias. Gracias por estas palabras que hoy nos han animado, nos fortalecen y nos recuerdan que no estamos caminando solos. Ponga en nosotros, ponga en nuestro corazón unidad, firmeza y confianza aún en medio de las pruebas, Padre. Ayúdanos a vivir con fe, sin temor y a poder reflejar su amor en todo lo que hagamos. Bendiga este día y todo lo que hagamos en él, nuestras decisiones, nuestras familias y cada paso que demos. Que su paz nos acompañe y que su presencia nos guíe siempre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz jueves. Que Dios les bendiga. Recuerden, nuestra cita es mañana. Dios les bendiga.